compartir un idioma que no es tuyo no es fácil, sobre todo cuando no sabes los números para decir tu edad, usar correctamente las fechas para decir cuándo naciste. Por eso hoy te invito a hacer un viaje conmigo en el mundo francés a fin de aprender a contestar preguntas sobre tu edad y tu fecha de nacimiento. Acomódate porque ya el viaje ha empezado. Bienvenue a la clase de francés. Siempre es un honor para mí estar aquí con ustedes para compartir la clase de francés. Espero que estén listos y listas para tomar la clase del día de hoy. Repasamos un poco lo que hemos aprendido en la clase anterior. En la clase anterior hemos aprendido cómo usar los adverbios sí y oui en francés. Presta atención. Oui y sí son dos adverbios que, aunque sirven para dar una respuesta positiva a una interrogación, no son intercambiables y se emplean en casos diferentes. En francés, para responder afirmativamente a una pregunta, se utiliza oui. Par exemple, ¿tu aimes le café? Oui, beaucoup. ¿Te gusta el café? Sí, mucho. ¿Pedro est déjà arrivé? Oui, il est dans sa chambre depuis 15 minutes. ¿Ha llegado Pedro? Sí, está en su habitación desde hace 15 minutos. ¿As-tu fini tes devoirs? Oui, je les ai finis. ¿Has terminado tus deberes? Sí, los he terminado. Repasamos algunas preguntas. Cuando la respuesta a una pregunta es negativa, se utiliza no en todos los casos. Par exemple, ¿tu as fait tes devoirs? No, pas encore. ¿Has hecho tus deberes? Todavía no. ¿Tu n'as pas fait tes devoirs? No, pas encore. ¿No has hecho tus deberes? Todavía no. ¿Recuerdas que también podemos usar no para contestar a una pregunta negativa? Veamos cuándo. No, igual no en español, es la forma de expresar una respuesta negativa. Como el oui, el no es neutral y se puede utilizar en todas las situaciones de la vida. Para rechazar algo de manera educada, puede ir acompañando de un merci, que es igual a gracias. Por ejemplo, ¿tu n'aimes pas la pizza? No. ¿No te gusta la pizza? No. ¿Vous voulez une autre boisson? No, merci. ¿Quiere otra bebida? No, gracias. Espero que hayan refrescado la memoria con el repaso del día de hoy sobre la clase anterior. Como lo habíamos mencionado al principio de la clase, hoy aprenderás cómo contestar algunas preguntas sobre su edad, también cómo hablar de fechas en francés. Para empezar con nuestra clase de hoy, te invito a escuchar un texto sobre María para luego contestar algunas preguntas sobre el texto. Salut, je suis Marie Canard. Je suis né le 5 août 2003. Mon anniversaire est le mois prochain. Mon petit frère, Mario, est né le 10 avril 2015. Question. Réponds par vrai ou faux. Numéro 1. Marie a 17 ans. Numéro 2. L'anniversaire de Mario est en février. Numéro 3. Mario a 15 ans. Número 4. Mario a 5 ans. Número 5. Mario es el frère de Marie. Antes de contestar las preguntas anteriores, vamos a traducir el texto en español. Presta atención. Hola, soy Marie Canard. Nací el 5 de agosto de 2003. Mi cumpleaños es el próximo mes. Mi hermano pequeño Mario nació el 10 de abril de 2015. Contestamos las preguntas anteriores. Número 1. Marie a 17 ans. Vrai. L'anniversaire de Mario est en février. Faux. Mario a 15 ans. Faux. Mario a 5 ans. Vrai. Mario est le frère de Marie. Vrai. Atención. Para decir y preguntar la edad en francés,
Primero necesitas conocer los números en francés. Vamos a ver también el verbo avoir, tener en francés para poder decir. La pregunta es, ¿quel âge as-tu? Te repito, ¿quel âge as-tu? ¿Cuántos años tienes? ¿Quel âge as-tu? ¿Cuántos años tienes? Reglas para decir la fecha en francés. La forma estándar de decir la fecha en francés es jour en cifras, más mois con letras, más année en cifras. Por ejemplo, 19 août 2019. Para formar una oración completa, se utiliza le delante, la fecha y la fórmula on est. Por ejemplo, on est le 1er janvier 2000. On est le 25 juin 2009. Es posible decir además el día de la semana. Este va al comienzo de la oración y va precedido de le. Por ejemplo, le vendredi 5 octobre 2004. Para indicar el mes, se utiliza la preposición en o la expresión au mois de, por ejemplo, on est en octobre 2009. On est au mois de novembre 2009. Para indicar el año, se utiliza siempre la preposición en. Por ejemplo, on est en 2009. En su expresión oral hay dos maneras de decir los años en francés. Por ejemplo, 1990 o bien 1990. Y para preguntar a alguien sobre su fecha de nacimiento, se hace la pregunta siguiente. Quand est-ce que tu es né? Podemos decir también, tu es né quand. Né es el pasado participio del verbo naître, nacer en español. Por ejemplo, quand est-ce que tu es né? Para contestar, usamos el verbo être en presente indicativo más el pasado participio del verbo naître, que es né para masculino y né para femenino más la fecha. Por ejemplo, je suis né le 22 octobre 1989. Je suis né le 1er septembre 2010. Je suis né le 20 juillet 2000. Para preguntar sobre la edad de otra persona, usamos los pronombres il, elle, que sería en español él, ella. Por ejemplo, quand est-ce qu'il est né? Para contestar, il est né le más la fecha. Quand est-ce qu'elle est née? Para contestar, elle est née más la fecha. Escuchemos la información sobre cada persona y di cuál es su edad. Recuerda que él se dice il en francés, en cambio ella se dice elle. A. Johnny Maltese, acteur, comédien brésilien, 8 mars 1940. B. Arisha Gutiérrez, journaliste américaine, 10 décembre 1986. C. Vradi Volontieri, chanteuse italienne, 9 février 1975. D. Raymond Bertrand, écrivain français, 8 août 1969. E. Jennifer Fernandez, actrice dominicaine, 6 janvier 1995. F. Valérie Santil, femme d'affaires italienne, 29 juin 1972. G. Ou G. Chili, présentatrice de télévision, chinoise, 14 juin 1998. H. Marie Leblanc, charpentière, canadienne, 15 mai 1988. Ejemplo, Raymond Bertrand y la secretaria. 1. Marie Leblanc, Vradi Volontieri, Johnny Maltese, Chili, Valérie Santil, Jennifer Fernandez, Arisha Gutiérrez. Escuchemos la respuesta ahora. Número 1. Marie Leblanc, elle a 32 ans. 2. Vradi Volontieri, elle a 45 ans. Johnny Maltese,
Il a 80 ans. Chili. Elle a 22 ans. Valérie Santil. Elle a 48 ans. Jennifer Fernandez. Elle a 26 ans. Aisha Gutiérrez. Elle a 43 ans. Repite después de mí. Marie Leblanc a 32 ans. Vladi Volontri a 45 ans. Johnny Maltese a 80 ans. Chili a 22 ans. Valérie Santil a 48 ans. Jennifer Fernandez a 26 ans. Aisha Gutiérrez a 43 ans. Identifica a la persona a partir de la información que se provee en la expresión. Elle est née le 14 juin. C'est qui? 2. Elle est née en décembre. C'est qui? 3. Il est né en mars. C'est qui? 4. Elle est une femme d'affaires. C'est qui? 5. Elle est actrice. C'est qui? Veamos la respuesta. Elle est née le 14 juin. Chili. Elle est née en décembre. Aisha Gutiérrez. Il est né en mars. Johnny Maltese. Elle est une femme d'affaires. Valérie Santil. Elle est actrice. Jennifer Fernandez. Dictado. Escucha las siguientes expresiones y escríbelas en tu cuaderno para luego verificar conmigo la respuesta. Presta atención. Escucha y escribe. J'ai 16 ans. Elle est née en 1956. Elle est une femme d'affaires. Elle a 35 ans. Il est canadien. Veamos qué tal te fue. J'ai 16 ans. Elle est née en 1959. Elle est une femme d'affaires. Elle a 35 ans. Il est canadien. Espero que hayas escrito bien las frases en tu cuaderno. En resumen, la forma estándar de decir la fecha en francés es jour en cifras, más mois con letras, más année en cifras. Por ejemplo, 19 août 2019. Para formar una oración completa se utiliza le delante de la fecha y la fórmula on est. Por ejemplo, on est le 1er janvier 2000. On est le 25 juin 2009. Es posible decir además el día de la semana. Este va al comienzo de la oración y va precedido de le. Por ejemplo, le vendredi 5 octobre 2004. Para indicar el mes se utiliza la preposición en o la expresión au mois de ejemplo. On est en octobre 2009. On est au mois de novembre 2009. Para indicar el año se utiliza siempre la preposición en. Por ejemplo, on est en 2009. En su expresión oral hay dos maneras de decir los años en francés. Por ejemplo, 1990, 1990. Y para preguntar a alguien sobre su fecha de nacimiento, se hace la pregunta siguiente. Quand est-ce que tu es né? Podemos decir también, tu es né quand? Né es el pasado participio del verbo naître, nacer en español. Ejemplo, quand est-ce que tu es né? Para contestar,
usamos el verbo être en presente indicativo más el pasado participio del verbo naître, que es né para masculino y né para femenino, más la fecha. Exemple, je suis né le 22 octobre 1989. Je suis né le 1er septembre 2010. Je suis né le 20 juillet 2000. Para preguntar sobre la edad de otra persona, usamos los pronombres il, elle, que sería en español él, ella. Exemple, quand est-ce qu'il est né? Para contestar, il est né le más la fecha. Quand est-ce qu'elle est née? Elle est née más la fecha. ¿Qué aprendimos el día de hoy? Hoy aprendimos a hablar sobre fecha, decir la edad, también nuestra fecha de nacimiento. ¿Para qué lo aprendimos? Lo aprendimos para saber cómo decir nuestra edad y nuestra fecha de nacimiento. ¿Y cómo lo aprendimos? Lo aprendimos usando los verbos avoir y être en presente y el verbo naître, que es el verbo nacer en español pasado. Queridos estudiantes, espero que hayan disfrutado la clase de hoy. Para mí ha sido más que un honor compartir este contenido con ustedes. Quiero que sepan que el virus no se ha ido todavía. Debemos seguir cuidándonos también a los demás. Y con una máxima te digo, la juventud es el momento de estudiar la sabiduría. La vez el de practicarla. Con esta frase inspiradora se despide su profesor de francés et chanson la jeunesse. À la prochaine.